Ustedes, queridos amigos, bienvenidos al canal de YouTube. No se les olvide dar me gusta, su like, abajo a la campanita, píquenle, púchenle, pues vámonos con una última pregunta. El distinto general Francisco Gallardo planteó la figura de un ombudsman, colaborador de su partido de Morena y candidato a gobernador de su estado en el 2015. ¿Usted cree que el Ejército también debe rendir cuentas o podría el Ejecutivo pedir al Legislativo a través de la Comisión Bicameral de Seguridad que el Ejército también rindiera cuentas por aquello de los claroscuros si es que se dan al interior de las Fuerzas Armadas como punto número 1? Como punto 2, con relación al crimen lamentable de Bruno Plácido en el estado de Guerrero, un líder de las crack, e Hipólito Mora, ¿por qué en este año, desde su perspectiva, son tan recurrentes los asesinatos de los líderes de las autodefensas? Señor presidente, como primer planteamiento. Bueno, hay en el Ejército, ¿no?, comisiones de orden y existe también una comisión de derechos humanos al interior del Ejército y tienen que rendir también información y rendir cuentas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a todas las instituciones civiles. Lo hacen, ¿sí? Y cumplen con todas las recomendaciones en el caso del Ejército. El caso de este lamentable asesinato de Guerrero, pues se está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento lo de la creación de las autodefensas. O sea, eso no es un asunto de particulares, eso es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente. ¿Sí? Eso que hicieron fue un acto muy responsable. Desde Michoacán, ¿sí?, y en Guerrero, incluso en Guerrero ya existía por ley lo de las autodefensas, antes de lo de Michoacán. Lo que pasa es que proliferó y luego ya se empezaron a formar grupos y se descontroló porque ya habían bandas de la delincuencia que se infiltraban en estas policías o grupos de autodefensa. Entonces estuvo mal desde el principio. Yo en su momento lo cuestioné cuando estaba entrando el presidente Peña Nieto, estaba llegando el presidente Peña Nieto, trajeron a un general colombiano. Naranjo. Naranjo, exactamente. Y yo hice el cuestionamiento y el señor se fue. Sí. Incluso él mismo declaró de que no era correcto lo de la formación de los grupos estos de autodefensa. Y pues es querer incumplir con una responsabilidad del Estado, el que la gente se tenga que armar y se tenga que organizar para defenderse. Eso no se debe de permitir. Lamentablemente, pues suceden estas cosas porque pues se fueron generando rivalidades, ¿no?, en el tiempo. Desde Michoacán, un día vamos a ver aquí o se los recomiendo mejor para no verlo aquí.
un video que graba Fernando de Michoacán, que era de los... Está detenido él. Sí, pero ¿cuál es su nombre? Servando. La tuta. Sí. Vean ese video. Seguramente lo van a encontrar en las redes. En donde él habla de cómo se van formando o van creándose estas organizaciones de autodefensa. Él está hablando de esta situación. Véanlo, sobre todo los que no tienen los antecedentes, porque ayuda mucho a entender el porqué de esta situación. Señor presidente, Ahí, para más señales, es un video donde hay hasta una vaca detrás. basado en su experiencia y diálogo con grupos armados, porque usted visitó en mayo de 1994 al líder de la Comandancia Clandestina Armada, Rafael Sebastián Guillén, con el ingeniero Cárdenas, ¿cree que en la recta final de su mandato no haya condiciones para la vía armada como ocurrió en 93 y 94? Y si nos puede relatar cómo fue ese encuentro. Usted detuvo su campaña segunda como candidato a gobernador de Tabasco para acompañar al ingeniero Cárdenas a la Garrucha, a los Altos de Chiapas, y ahí platicó en un momento difícil para el país con el subcomandante y usted dialogó directamente con él. Sí, sí. Mira, ya no son las mismas condiciones, son otras completamente distintas. El gobierno nuestro cuenta con el respaldo del pueblo en todos los lugares, hasta en las comunidades más apartadas, se le tiene mucho respeto al gobierno nuestro. La gente ve como suyo este gobierno, porque es el único gobierno en muchos años que los ha atendido, que los ha volteado a ver. Hasta en el pueblo más apartado, allá donde ahora hay conflicto en los límites de Chiapas con Guatemala, allá en el Porvenir, en Frontera Corozal. Eso es la Lacandona, pero estoy hablando de la Sierra de Chiapas. Okay. Igual, también en la Lacandona, también en frontera Corozal. Allá en lo más apartado, allá hay respeto hacia el gobierno, hacia nosotros, porque les están llegando apoyos, aunque sea una pequeña porción del presupuesto, hablando de cómo se distribuye el dinero del pueblo, les llega. Lo que nunca había sucedido, nunca. Entonces, eso hace distinto todo, completamente distinto. Allá en Chiapas hay 80,000 sembradores del programa Sembrando Vida, que están cultivando sus parcelas, en total más de 200,000 hectáreas. Y no les falla mes con mes su pago, su jornal. 80,000, eso nunca. Bueno, hechos, ¿no? No palabras. Chiapas fue el estado que redujo más la pobreza en los últimos 5 o 6 años. El estado que redujo más la pobreza. Entonces,
es distinto completamente, ¿no?, lo que está pasando ahora. Y yo sí me entrevisté como 3 o 4 veces con Marcos, platicamos. 2, 3 veces, sí, y recuerdo una muy bien, esa que tú mencionas, acompañé al ingeniero Cárdenas. Se había dado el levantamiento, tenía muy poco. ¿Sí? El ingeniero Cárdenas estaba en campaña por la presidencia. Esto fue en el 94. Mayo 94. Sí, y lo acompañé. Pero después fui, cuando pasó la elección, que ya estaba Zedillo de presidente y ya se había logrado una especie de tregua que se iba a romper porque no había acuerdos y se iba a volver a la confrontación. Me tocó acompañar de nuevo al ingeniero Cárdenas y hablamos con Marcos para darle nuestro punto de vista, convencerlo de que no era conveniente el enfrentamiento, que iba a significar muchas pérdidas de vidas humanas. En ese entonces el ingeniero Cárdenas le llevó una carta que yo considero histórica, un documento excepcional, por ahí debe de estar, porque a lo mejor lo publicó el ingeniero Cárdenas, y fue con nosotros doña Rosario de Ibarra, fuimos los 3 y hablamos con él, comimos, claro que nos invitaron a comer y él comió aparte porque no se podía quitar la capucha. Sí, y ya terminamos de comer, ya regresamos a seguir hablando del tema y dio resultados, porque como a los 3, 4, 5 días envió un comunicado para que se mantuviese la tregua. Fue muy bueno eso. Y luego nos volvimos a encontrar en San Cristóbal, en las casas, y pues yo respeto mucho, ¿no?, lo que hicieron. No comparto el que no hayan participado en el proceso de transformación por la vía pacífica, que incluso hayan llamado a no votar por nosotros, pero son concepciones, ¿no?, de cada quien y somos libres. No, hay con la gente, porque se está trabajando en las comunidades en Chiapas y muchos que simpatizaban y siguen simpatizando con el movimiento zapatista están trabajando en las organizaciones que promueven los programas de bienestar, pero no hay ruptura, no hay ninguna comunidad zapatista en donde no se pueda trabajar. Es muy buena la relación con la gente y de respeto. Por eso no veo que se vaya a presentar ningún levantamiento armado ni cosas por el estilo. Señor presidente, finalmente, en el frente externo, además Marcos le dijo a usted en Tzotzil, Tac, Cantic, Lequilal, queremos paz. ¿Usted cree en el Tac, Cantic, Lequilal del Tzotzil interpretado a estos días? Y finalmente, ¿cree que en el foro de este fin de semana con los mandatarios de Centroamérica y del Caribe, México pudiera pedirle a la Organización de Estados Americanos
la restitución de Cuba, de ese órgano regional del cual fue expulsada, y su plan para combatir la pobreza que presentó en Naciones Unidas tiene alguna viabilidad, porque México no cumple, le debe a Naciones Unidas 26 millones de dólares. Eso es todo, señor presidente. No vamos nosotros a ajustar la reunión a la agenda migratoria, al tema migratorio, básicamente. Claro, los presidentes son libres de expresarse, de manifestarse. Eso pues es un principio básico, ¿no?, del que cada quien pueda manifestarse, expresarse con libertad, solo que la reunión es para atender el tema, el asunto migratorio. Seguramente vamos a hablar de otros temas, sí, van a salir temas, pero el acuerdo se tiene que dar a partir del asunto migratorio, sin que esto signifique no hablar de otros temas, ¿sí?, o que cada quien se pronuncie por el asunto que considere de interés, seguridad, las guerras en el mundo, esto que estás mencionando, ¿no?, de el papel de la OEA, pero básicamente es lo migratorio, que sí tiene que ver con algunas sanciones impuestas, porque la migración está relacionada, ya lo hablábamos, también con las dificultades por las que atraviesan los pueblos ante bloqueos, sanciones externas. Entonces, son temas que sí se deben de tratar, pero que tienen que ver con el bienestar de la gente, con el bienestar del pueblo. Esto es una vecindad fraterna para el bienestar, para la búsqueda del bienestar entre todos. Nos podemos ayudar mucho, porque nada humano nos es ajeno, y además políticamente, si se produce una crisis en Guatemala, además que no lo deseamos porque son nuestros hermanos guatemaltecos, pero se produce una crisis en Guatemala, pues tiene una repercusión en México, por lo migratorio y por otras razones también. Entonces necesitamos crear un ambiente de armonía en toda la región y en el mundo, buscar la paz con justicia. Ese es el camino. Y lamentamos mucho lo que está sucediendo en Israel, en Gaza, y nuestra propuesta es la misma: buscar la paz, el cese al fuego, ya. Ese es el primer paso. Ya que no se siga agrediendo, que se paren las hostilidades, cese al fuego inmediato, ya. Y eso lo puede hacer la ONU. Estamos planteando, desde el principio dijimos que la ONU tenía que llamar a todos los Estados miembros a una asamblea extraordinaria, urgente, para buscar la paz por el sufrimiento de inocentes
por el sufrimiento de los pueblos, de seres humanos, niños, personas que no están en la confrontación y que están pagando las consecuencias. Entonces, eso es lo que nosotros podemos plantear. Y esa va a ser la política de México siempre, de nosotros. Ramón Flores, del Centinela Informal de Humanoid de Inglaterra. Gracias por la palabra. Ya teníamos más de un mes sin poder preguntar. Sí. Aunque les duela, ¿no? Bueno, ya. Presidente, lo que pasa es que aquí vienen y le hacen una denuncia, por ejemplo, regresándonos al tema del Poder Judicial, de que el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación reciben más de 100 millones de pesos anuales, pero no le hacen el desglose, o sea, no le dicen en qué se los gastan, no le hablan de los privilegios. Por ejemplo, ahorita en el primer semestre llevan gastados 54.598.000 pesos para la realización de festejos, vacaciones, congresos y torneos deportivos. Cada año a los trabajadores sindicalizados del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación les festejan, escuche usted los días, el Día de Reyes, Día del Niño, Día de las Madres, Día del Padre, Día de la Persona Servidora Pública del Poder Judicial de la Federación, Día del Artesano, yo no sé si ellos hagan arte, ¿no? Día del Maestro y Día del Técnico de Servicios u Oficiales de Servicios. Ellos hablan de que se van a afectar a más de 50,000 trabajadores cuando la realidad es que solamente son 934 empleados sindicalizados de la Suprema Corte. Tienen además una partida presupuestal para la celebración de una fiesta de fin de año. Entonces, presidente, la relación de los recursos públicos obtenidos por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación se maneja en un rubro público-privado y eso se puede prestar a la corrupción, porque ¿cómo le llegan esos más de 100 millones de pesos anuales? Preguntarle en concreto, presidente, ¿qué se puede hacer con ese sindicato? Porque, por ejemplo, el líder sindical que se llama Jesús Gilberto González Pimentel fue impuesto por el expresidente Peña Nieto. ¿Qué se podría hacer sobre ese sindicato con esos privilegios que tiene? Pues lo que está haciendo y es en efectivo, tú. ¿Cómo? Es en efectivo, o sea, todos esos donativos se los dan en efectivo, más de 100 millones de pesos anuales. Pues, ¿por qué no reúnes los documentos? Sí, se los puedo dar a Jesús. Sí. Sí. Y presentamos nosotros esta denuncia. Sí, porque se puede prestar al lavado de dinero a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, tendrían que investigarlos, porque es en efectivo. Nada más que no vayan a decir que ya los Sí, estamos persiguiendo ni nada, no, nada más es porque cuando se sabe de un delito o de un posible delito, uno no puede ser encubridor, lo tienes que denunciar. Entonces ya nos presentas y que la autoridad competente haga la investigación. Muchas gracias, presidente. El segundo tema, respecto al tema migratorio, nosotros la semana pasada entrevistamos al cónsul de Orlando, a Juan Sabines, y hablamos sobre el tema del caso Raquel López Aguilar. Raquel López Aguilar es un mexicano precisamente originario de Chiapas, es el primer detenido bajo la ley de Santís, la ley SB 1718, la más severa contra inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, que tipifica el tráfico de personas como un delito grave. López Aguilar fue arrestado por la patrulla de carreteras de Florida en el condado de Hernando, acusado de transportar inmigrantes indocumentados desde Georgia a Florida. La ley establece que el delito se considera de tercer grado si se transporta a un individuo indocumentado y aumenta a segundo grado si son más de 5 personas,
o incluye a un menor de edad. En el vehículo conducido por López Aguilar habían 6 personas, una de ellas menor de edad. Hay versiones contradictorias sobre el caso entre la FHP y el cónsul de México en Orlando, Juan Sabines Guerrero. La FHP sostiene que López Aguilar transportaba 6 personas, incluido un menor, y que ya había sido deportado anteriormente. El cónsul afirma que López Aguilar fue detenido durante una revisión rutinaria y que él no manejaba el vehículo. Pero la pregunta en concreto, presidente, es si podría usted citar al cónsul para que también pueda explicarnos, porque eso nos lo están pidiendo los migrantes allá en Estados Unidos, los hermanos migrantes nos lo están pidiendo en el canal, que si el cónsul pues puede a través de la conferencia mañanera explicarle a los hermanos migrantes sobre qué se trata la ley SB 1718, porque están criminalizando a los mexicanos mayoritariamente. Entonces, y aparte, DeSantis es el segundo lugar por detrás de Donald Trump, que si él no quedara como candidato el señor Donald Trump, pues subiría DeSantis, y esa ley SB 1718 se podría extender a todo el país. Su opinión respecto a este tema, y si citaría al cónsul de Orlando a una mañanera para que nos informara, presidente. Más que nada la secretaria de Relaciones, Alicia. Ok, que venga Alicia. Sí, Bárcena. Okay. sí. Y lo otro, pues, el gobernador de Florida tiene esta política antimigratoria, igual que el gobernador de Texas, y se intensificó su política antimigrantes a partir de que aspira a ser candidato a la presidencia. Es lo que hemos venido hablando aquí, de cómo quieren utilizar estos temas tan delicados, ¿no?, que merecen ser atendidos con responsabilidad. Los utilizan con propósitos politiqueros, ¿no? Y no les funciona, ¿no?, porque el señor Santis no sube, o sea, no le está yendo bien, ¿sí? Ojalá y cambien, ¿no?, su estrategia, porque incluso a partir de que asumió esa postura le ha ido mal, ¿no? Si vemos las encuestas, está más bajo de cuando inició, porque la gente no ve bien eso, ¿no? Entonces, vamos a seguir nosotros defendiendo a los migrantes y vamos a pedirle a Alicia que explique sobre esas disposiciones, ¿sí?, legales de Florida. Okay. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Ahora sí, ya nos vamos. Te quedas tú para mañana. Vamos ya. Ya.